Bueno, como les comentaba, perfecto, gracias. Bueno, como les comentaba Tami, un poco, bueno, la idea, venimos haciendo este año un ciclo de charlas con diferentes temáticas y por ahí también abrir un poco interrogantes, ¿no? Dentro de lo que es estos temas de investigación, que es, ¿no? La cultura de Medio Oriente, el tema de la danza y poder abrir nuevos interrogatorios y nuevos canales también de investigación y de conocimiento, porque bueno, yo creo que uno cuando, más allá de dar clases, uno también se nutre del otro, de lo que el otro sabe y de lo que el otro quiere saber, y a partir de ahí es que se van construyendo, diremos, los conocimientos. Así que bueno, como les comentaba Tami, bueno, nosotros la semana que viene voy a arrancar con un curso que es sobre historia de la danza, orientado a lo que es la danza del vientre, el belly dance. Y bueno, un poco es abordarlo desde la parte histórica, desde la parte crítica, ¿no? De cómo pensar la danza. Y bueno, y abarcamos, cuando nosotros hablamos de esta danza, nosotros tenemos que pensar, por un lado, en lo que es propiamente la danza y por otro lado, lo que es la historia y la historia que conlleva, y es por ahí un poco el tema que, que vamos a charlar hoy, ¿no? De dónde viene, cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido transformando, cómo son algunos términos que se van utilizando. Bueno, lo ideal sería que ustedes también vayan preguntando, bueno, qué cosas son las que quieren saber. Y bueno, con respecto a este curso, les voy a comentar algunas cositas. Es un curso que se va a dar a lo largo del año. Y la idea del curso, bueno, como siempre, la gente por ahí tenemos diferentes cuestiones de horarios, va a ser un curso que se va a hacer a cada ritmo del alumno. Entonces, si bien va a ser un curso bastante personalizado, en el sentido de que yo los voy a ir apoyando con la conexión con ustedes, o sea, con la persona que es con los alumnos, y además, bueno, van a ver todo lo que son clases grabadas, todo lo que son materiales didácticos y demás. Bueno, bueno, cuéntenme un poco ustedes, a ver si quieren escribirlo, si quieren decir, para empezar a charlar un poco, si se dedican a la danza, si les interesa la parte de historia, por ahí los que han estado. Bueno, acá Neida pregunta, dura 3 meses. La duración es de 3 meses. Se ve todo lo que es historia de Medio Oriente, desde la época preislámica, diremos, hasta el siglo XX, por un lado. Después se ve todo lo que es historia de la danza, y se van haciendo las diferentes conexiones en lo que va a ser fundamentalmente lo que es la danza del vientre o belly dance a lo largo de la historia. Y además, para la última parte, como comentó Tami, bueno, yo estoy escribiendo el segundo libro, que son unas investigaciones sobre todo lo que es el concepto de la odalisca y las representaciones de la odalisca que ha tenido a lo largo de la historia. Y bueno, también se va a profundizar hacia el fin del curso sobre esa temática. Catalina, Sí, yo tengo una interrogante, pero más que nada es como para ver un tema que es bastante interesante en la parte de debate. Como bien ya algunos conocen, nosotros estábamos dando el año pasado música, a mí me tocaba dar la parte teórica como filóloga, y bueno, tenemos un equipo de estudiantes que se dedican a la danza, donde están realizando el curso de idioma árabe y traducción, interpretación. No solamente de canciones, sino de terminología y muchas cuestiones más. Que acá en el grupo ahora está Gina, que ella está haciendo ese curso que es bien. traductorado dentro del idioma. Y algo que nosotros empezamos como a hacer, paralelamente del estudio del idioma árabe, es esta cuestión de que también como traductores, ¿no? En esta área, tienen que tener mucho conocimiento de saber dónde están paradas hablando de la historia de la danza, hablando de la música, hablando de términos. Tienen un gran trabajo, Gina, ahí que después te podrá comentar. Y esta semana tuvieron una tarea de armar una cronología de tiempo, que yo te consultaba por privado también, porque bueno, yo no soy historiadora, soy filóloga, me dedico a las letras. Entonces, bueno, trabajamos en equipo también así. Y algo que era sumamente interesante, que ahí Gina les podrá comentar, ¿cómo fue el proceso tuyo, Gina, en cuanto a esa cronología y qué recomendaciones nos podrías dar, Catalina, cuando hablamos de estar trabajando en esta área de la danza? ¿Cómo ubicarse? ¿Qué patrones seguir? ¿Qué orden? ¿Qué es lo que vos también brindás en estas capacitaciones en historia de la danza?
que es muy importante. Bueno, una de las recomendaciones que yo doy cuando nosotros hacemos, no podemos hacer, primero que no podemos generalizar, que eso es algo que yo siempre lo digo, y los que siempre están en mis charlas van a decir por qué siempre lo repite, pero es así. Primero que no podemos generalizar y no podemos llevar una línea recta. Nosotros vamos a tener que construir siempre en lo que es historia, no sé si van a ser líneas del tiempo, van a ser varias líneas en paralelo, sobre todo lo que es esta temática. Y yo siempre lo que recomiendo es poder ver diferentes áreas, por ejemplo, lo vamos a pensar en una, más allá que uno vea la historia de la danza, uno tiene que saber de lo que es historia social, política, cultural, económica, de lo que está estudiando, porque siempre el contexto es lo que me va a hacer comprender el tema que yo estoy conociendo. Entonces muchas veces vamos a ver que, por ejemplo, los cambios políticos no van a ir, diremos, al mismo cambio que un económico o que un social o cultural. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo de la historia que hay procesos que son más cambiantes que otros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver en un determinado sitio geográfico, por ejemplo, un cambio político, pero van a haber cambios que van a pasar mucho tiempo, que son muchos más lentos para que ese cambio se genere. Puede ser el económico, puede ser el cultural. Nosotros cuando pensamos en el aspecto cultural, sobre todo que es la danza, son temas que están más arraigados porque están dentro de la cultura. Ahora, bien sabemos que la política cambia porque cada tantos años hay elecciones o cambios, bueno, depende la región, ¿no? Entonces, siempre van a ir en diferente. Entonces, siempre que hagamos, que queramos hacer una línea del tiempo, tenemos que tener en cuenta siempre las diferentes áreas y las diferentes regiones. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, yo quiero saber, por ejemplo, bueno, cómo era la danza del vientre, vamos a suponer, el 1920. Entonces, ¿dónde? Primero preguntarnos, ¿dónde vamos a estudiar esto? No podemos generalizar en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en Egipto, puntualmente, o vamos a ver qué es lo que pasaba en esa época, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces vamos a tener que contextualizar cada una de esas áreas y la vamos a tener que contextualizar desde las diferentes áreas para poder comprender lo que estamos estudiando. Bien dijiste, bueno, el tema de los términos, ¿no? El tema de las traducciones. Eso es algo que lo vamos a tener que tener en cuenta, pero también siempre contextualizando lo que nosotros queremos saber. Eso es fundamental. Entonces, muchas veces vamos a ver que hay cuestiones o hay temáticas que no pueden seguir una cronología, sobre todo en este tema, ¿no? Porque va pasando diferentes cosas en diferentes regiones. Y a la vez el impacto que tiene, ¿no? Bueno, por las cuestiones que van transcurriendo, depende desde dónde estudiemos. Entonces siempre tenemos que especificar dónde, desde dónde lo voy a mirar, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando investigamos o cuando hacemos, siempre tenemos que elaborarnos la mayor cantidad de preguntas que podamos, las podamos responder o no, pero la clave siempre está primero hacer preguntas. La pregunta es lo que te va a llevar después a poder encontrar o no lo que querés buscar. No sé si querés contar la experiencia. Vamos, Gina. Bueno, al principio fue cuando empezó porque Tasmi nos preguntó puntualmente qué sabíamos sobre la música árabe, ya que mi compañera y yo hacemos belly dance. Y pues nosotras muy seguras dijimos, no, pues esto, lo que se sabe de la época dorada, de Kalthum y todas estas cosas. Y preguntó Tasmi, bueno, ¿y antes había? Y nosotros, pues sí, por aquí unas cosas, por allá otras. Entonces Tasmi nos hizo un resumen de la línea de tiempo y yo decía, eso como que yo ya lo he escuchado, y eso también, y me doy cuenta que realmente yo en lo que he estudiado tengo los datos, pero los tenía aislados. Entonces no sabía cuál era primero que el otro y le dije, Tasmi, necesito organizar esto inmediatamente porque es imposible hablar de algo con seguridad si no sé realmente de qué estoy hablando. Entonces nos pusimos esa tarea y me tocó, o quise realmente, consultar libros de música, libros de historia,
algunos comentarios sociopolíticos también para ver qué era lo que había pasado. Mejor dicho, ahí organicé, pero salí con más preguntas, con más datos, pensando que tenía que ahora ampliar unos segmentos más que otros porque ha habido cambios más rápidos, entonces no se podían captar bien y, o sea, empecé apenas la tarea y creo que tengo tarea más larga. Pero gracias. Bueno, ¿ves? Eso, no, gracias Gina. Bueno, eso, bueno, es fundamental. Si surgieron de ahí preguntas, quiere decir que la tarea la hiciste bien. Porque si tenemos todo resuelto, algo está fallando. Siempre hay algo que no se sabe, siempre hay algo que tenemos que descubrir. Nunca la tarea del investigador está finalizada, nunca. Eso es algo que la historia, nosotros pensamos que la historia muchas veces es lo que nos cuentan los libros y ya pasó, pero no. La historia se analiza siempre desde el presente y con los documentos que nosotros encontramos en el presente. Entonces, como historiadora, por ejemplo, puede haber un descubrimiento, vamos a suponer, arqueológico, entonces quizás algo, y esto ha pasado, quizás algo que creíamos como cierto, puede que al final no lo sea. Siempre que leemos sobre historia tenemos que pararnos, bueno, en quién es el que está escribiendo esta historia, porque generalmente, bueno, todos tenemos una ideología o algo que queremos decir cada vez que escribimos o cada vez que investigamos. Entonces, es fundamental siempre también, cuando nosotros leamos algo, contextualizar lo que leemos. ¿Por qué? Porque hay muchos, por ejemplo, documentos que están marcados por una época y está escrito dentro de esa época. Entonces tiene un objetivo, tiene algo que decir a la sociedad justamente de ese momento. Y bueno, y sabemos que muchas veces, bueno, toda la información es manipulada, ¿no? Es como el periodismo, ¿no? O sea, bueno, siempre sabemos que hay información, pero bueno, cuán cierta es toda la información, entonces siempre tenemos que ser críticos y cautelosos a esta hora. Y bueno, y es fundamental organizar, buscar la manera de organizar toda esa información que tenemos, como decía Gina. ¿Por qué? Primero, o sea, a gran escala nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué época voy a trabajar? ¿Qué época voy a investigar? Y hacer como un mapa grande. Siempre vamos a tener que saber qué pasa un poquito antes de la época que vamos a trabajar y si hay un después también lo tenemos que saber. Vamos a tener que ubicarnos en un espacio, ¿no? Ubicarnos en espacio y tiempo, y a partir de ahí, como vos dijiste, bueno, hay cambios que fueron más rápidos y hay otros que fueron más lentos. Entonces es importantísimo poder saber eso. Y después, ¿con qué es lo que yo trabajo o cómo voy a armar mi esquema conceptual para comprender algunas cuestiones? Que eso es la manera, hay varias maneras de poder investigar o de poder ordenar los materiales, pero bueno, es fundamental y a partir de ahí poder comprender. Nosotros a veces tenemos mucho material y no se sabe para dónde agarrar, entonces es como no que dice que mucho abarca, poco aprieta y justamente pasa eso. Entonces tenemos que ir sectorizando, tenemos que ir ubicando un poco. Acá Micaela dice, también se puede hacer un análisis crítico que vaya de lo macro a lo micro, perfecto, por supuesto, siempre tenemos que hacer un análisis crítico de lo que estemos investigando, estemos haciendo, estemos descubriendo, eso siempre. Y tenemos que saber justamente lo grande, ¿no? Esto macro, todo esto, para poder entender nuestro objeto de estudio o lo que nosotros vamos a estudiar, como por ejemplo la danza. Y si estudiamos, por ejemplo, bueno, la danza del vientre, como dijiste, en esta época, en la época dorada, bueno, es un tema dentro de otro tema. Pero para poder, algo quizás tan mínimo que uno dice, bueno, a ver, voy a estudiar las bailarinas de la época dorada, bueno, pero tenemos que comprender qué es lo que pasaba en el país. Uno por ahí dice, bueno, no, bueno, es una bailarina, no, bueno, pero esa bailarina está condicionada a un tiempo y un espacio que es el que tenemos que saber, ¿no? Sobre todo lo que es la historia de Medio Oriente, que es muy cambiante por las cuestiones políticas que va teniendo, ¿no? Entonces, es importantísimo siempre situarnos. Ahí tengo un comentario. ¿Se escucha bien? Sí. Estábamos comentando también con Gina, me acuerdo que fue en esa clase y
algo que estábamos viendo, bueno, dentro de los términos que también me gustaría como preguntarte, ¿qué pensás de tanta terminología que se usa para llamar a la danza? ¿Por qué se le llama de una forma y de otra? Estábamos hablando justamente de ese punto que decís de entender a la bailarina en esa época desde el contexto histórico, social y político. Y algo que mencionaba justamente le decía a Gina, en literatura árabe encontrás mucha información. ¿Por qué? Porque justamente queríamos ver cómo nace esto de las bailarinas en lo que era, bueno, Casino Badía y otras más que se conocen en la época de oro. Bueno, tomamos un libro de literatura del premio Nobel, no voy a nombrar ahora, pero le decía, anda ese libro, léelo y vas a encontrar un personaje, una mujer que está en ese libro, y vas a encontrar todo lo que vive ella desde la pobreza hasta que llega un momento que le ofrecen prostitución y entra a una academia de belly dance, que le decían ya, en la Segunda Guerra Mundial, donde estaba la base de Inglaterra puesta en el Cairo. Y mucha gente de las zonas suburbanas y rurales tuvieron que, los hombres, postularse para la guerra y bueno, fueron parte del servicio militar, ¿no? Para Inglaterra. Y se habla de la mujer, cómo era su contacto con el hombre, que recién en la Segunda Guerra Mundial en el Cairo a la mujer se le ve interactuar con un poco quitado el hijab hacia atrás, o sea, no se veía en el tiempo detrás de que las mujeres tuvieran un contacto con el hombre en la calle, hablar, ¿no? Porque eso era parte de pecado, parte de la religión también, y no era costumbre. Pero además ver un punto ahí, cómo podemos entender de cómo algunas chicas para salir de la pobreza empezaron a bailar. Pero también hubo esto, el baile desde el arte, desde el amor, pero también el baile como una necesidad y como también a veces se llevó hasta la prostitución. Hay que ver la cara positiva y la cara que a veces puede ser no tan positiva. Depende de la persona, depende de cómo vea todo esto, pero para conocer también estas terminologías hay que ahondar en todo, no quedarme solamente con lo que a mí me conviene o lo que me gusta. Y bueno, por ahí ya, ese sería como un aporte. Bueno, Tami, me encanta lo que estás contando, me parece interesantísimo. Y bueno, y es así, yo creo que, bueno, con respecto a la danza, hoy quizás creo que se está rompiendo un poco, pero siempre hay como una idealización, sobre todo nosotros desde Occidente, ¿no? Una idealización que se ha hecho sobre esta danza y de verle justamente el lado más glamoroso, más lindo. Eh, que yo digo, a ver, no es para decir, bueno, está mal o el pasado negativo, lo que pueda tener hoy en día también de negativo la danza, sino creo que hay que respetarla y por eso son estos encuentros. Y sino que hay que, bueno, justamente tener una visión más amplia, más crítica. Bueno, yo, por ejemplo, con respecto a la terminología, un poco voy a nombrar en general, que bueno, como es que se dice, danza árabe, belly dance, danza tu ventre, danza del vientre, como lo quieran llamar, bueno, tiene que ver cada uno de estos términos, tiene que ver con una época histórica y un contexto histórico, una región histórica. Entonces, más allá de que todos interpretamos y la llamamos de diferentes maneras, como más nos parezca, yo creo que uno más que el nombre en sí, uno tiene que tener claro la historia que conlleva la danza y la historia que conlleva cada terminología de estas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro que yo escribí, que es La danse du ventre, yo relato, les cuento brevemente cómo llega, diremos, en la época de la colonización, la danza a lo que van a ser las ferias universales en Francia primeramente, y que ahí apodan, diremos, a la danza danse du ventre, y cómo después es llevada a Estados Unidos. Bueno, yo en mi investigación justamente hago todo ese viaje de cuando llega, de cómo es percibida en lo que va a ser Francia y después en Estados Unidos y los cambios que va teniendo. Y esto estamos hablando del siglo XIX. Esto por ahí, Gina, para que veas, bueno, cómo era previamente. Cata, ¿te paso una consulta? Sí, Claudia te habla. ay, Claudia, sí. Apagué la cámara porque estoy ordenando mi casa, estoy en plena mudanza. Sí.
Es decir, que fue primero en Francia y después hizo lo de la Feria de Chicago. Claro, la Feria de Francia fue en 1889, que Sí. ahí tienen el primer contacto, diremos que son los franceses los que apodan que es la danse du ventre. Y posteriormente en Chicago es 1893, son unos años después. Sí, pensé que lo primero fue la de Chicago, no tenía, de las cosas que estudié, nunca vi lo de Francia. Claro, bueno, ahí es, bueno, Gracias. justamente, no, por nada. Bueno, en 1889 es que llega, y bueno, la apodan en este nombre, Danse du Ventre, por los movimientos que hacía, ¿no? En la parte del abdominal, en la parte del vientre. Yo hay una de las cosas que comento, bueno, en mi libro, en mi investigación, que cuando llega a Estados Unidos, en la Feria de Chicago, se sigue llamando Dance to Ventre y lo publicitan como Dance to Ventre, es decir, se sigue manteniendo el nombre. Entonces, bueno, es importantísimo. Y a nosotros, diremos que es el primer contacto que uno tiene con esta danza. En ese momento, bueno, van a ver imágenes de las bailarinas, no de fotografías, sino de dibujos que hacen personas que escribían, diremos, las revistas de esa época y comentaban lo que pasaban en estas ferias de Chicago. Entonces vamos a ver un atuendo que es muy diferente. Bueno, yo hoy no me voy a explayar en esto, pero bueno, cómo era percibida, cómo los franceses veían esta danza, que también muchas veces era de una manera despectiva, ¿no? Como cierta rareza, cierto exotismo, pero no la sensualidad que podemos percibir hoy en día o como posteriormente se vio en lo que van a ser el cine, las películas y demás. Ahora bien, cuando esta danza se lleva a lo que va a ser Estados Unidos, en la Feria de Chicago, ahí empiezan los primeros cambios y va a tener que ver justamente con lo que bueno, justamente los norteamericanos tienen esa capacidad, ¿no? De todo hacer un negocio y, a ver, uy, perdonen, acá. Ahí Esperen un está bien, minutito puse que... las imágenes. Ah, ahí pusiste las imágenes, bárbaro. Me perdí en mi pantalla. Bueno, entonces como les comentaba, para que bueno, en este cambio que va a haber, ahí, bueno, acá justamente, no sé si las querés bajar, algunas de las imágenes. Yo no sé si tengo alguna por ahí de mi Voy libro. colocando algunas, las que me acuerdo. También. Bueno, acá va a estar un poco de lo que va a ser, bueno, las ferias. Esto ya es un poquito después. Nombrame algunas bailarinas que puedo colocar, quizás por acá. No, pero en esta época que estoy nombrando no habían bailarinas todavía. En este momento diremos que no habían, diremos, las bailarinas por nombre. Desde Francia, Pero entonces. ponés sí las ferias, feria de Chicago, sí. O la feria, poné la feria de Francia, de París, como para que se vea cómo era, diremos, en las ferias, ¿no? Catalina, Sí, me gustaría hacer un aporte. Bueno, mira, los franceses, un ejemplo, estuvieron muchas influencias lo que fue sobre la danza, porque ellos fueron lo que, la mayoría de las pinturas del orientalismo, fueron ellos quienes la crearon. Entonces eso fue lo que dio a conocer un poco más y así llevan la danza a la Feria de Francia y como había leído en tu libro, tienen incluso, hacen como una ciudad como la del Cairo, con un callejón estrecho y como los mismos edificios que tienen en el Cairo. Entonces eso hizo un gran aporte y ahí llevan la feria a lo que es a Estados Unidos. Las bailarinas bailan en grupo en ese tiempo todavía. Entonces en ese tiempo no claro. existía uno específico para bailar. Bueno, Catalina, Febri, sí. ¿qué tal, Catalina? Un gusto, saludo a todos. ¿Qué tal? Un Quería, gusto. ¿qué tal? Quería consultarte, ya que estamos hablando de las primeras bailarinas,
siempre, bueno, las veces que estuve estudiando, siempre nombraban a Yafica la copia. ¿Esto es así como una de las primeras bailarinas? ¿Es realmente el ícono que se muestra, por ejemplo, en los videos de Edison y demás? ¿O estamos hablando ya un poquito más adelante a la época que se está explicando ahora? Claro, bueno, retomo un poco, bueno, lo que decía Freddy, bueno, tiene mucha razón, bueno, en este momento las bailarinas, bueno, bailaban en grupo. Bueno, el tema que hablaba también, que eso en el curso lo vamos a ver, el tema de las pinturas orientalistas. Tenemos que pensar, nosotros, si bien es maravilloso todo lo que es la puesta en escena de lo que van a hacer estas ferias universales, porque van a mostrar cómo era la vida, diremos, en otras partes del mundo, sí lo tenemos que pensar con una visión crítica, porque van a ver desde lo que ellos creen, ¿no? Con una visión bastante prejuiciosa. Entonces eso ahora, si quieren, después los comentamos un poquito más. Y bueno, Muna, a lo que vos me preguntás, eso que vos me estás diciendo, bueno, es así, pero es un poquito después, diremos. Nosotros tenemos que pensar que es un tiempo después. Nosotros vamos a ver en lo que va a ser el siglo XIX, nosotros vamos a tener indicios de la danza, diremos, en la época del Imperio Otomano, en toda esa época vamos a tener. Después vamos a tener también en lo que va a ser siglo XVIII, siglo XIX, que vamos a tener algunos registros de lo que van a ser los viajes de los viajeros, ¿no? De estos colonizadores que viajan a todo lo que es la zona de África y Asia, de toda África. Después vamos a tener todo este producto, diremos, de lo que va a ser la colonización, es decir, cuando Europa entra en África, van a ver estos tipos de espectáculos que van a ser presentados, que va a ser muy diferente y iremos a empezar a conocer en el mundo. Después se lleva, todo esto les hago un resumen porque es larguísimo para hablar, pero les hago un resumen para que tengan un pantallazo de cómo va cambiando. Después, ¿esto qué pasa? Llega a Estados Unidos, en Estados Unidos diremos que, bueno, va a pasar algo muy particular, que las bailarinas, bueno, le van a poner calzado, le van a cortar las faldas, van a, diremos, cancelar los espectáculos porque van a decir que son indecentes, bueno, cuando era por ahí lo mismo, si no era el ojo crítico con el que se veía. Las bailarinas posteriormente de la feria van a desaparecer y se van a ir a bailar a lugares por una cuestión, como decía Tadmi, de necesidad, ¿no? Que van a ser los nightclubs y demás. Y después va a resurgir esta danza. Primero, y ahí vamos a tener dos escenarios diferentes. Por un lado, va a resurgir en la época, diremos, que podemos nombrar, por ejemplo, a Mata Hari, no como bailarina de danza del vientre, porque ella no era bailarina de danza del vientre, pero sí como espectáculo que mostraba lo del Oriente y esta espectacularidad de los trajes, de la joya, de la ostentación, ¿no? Y de cierta sensualidad, y van a ver puestas en escenas, ballets de bailarines a lo largo de todo el mundo, como los ballets rusos, donde van a ver escenas, ¿no? De todo lo que van a ser un teatro que van a contar historias, diremos, de lo que va a ser el antiguo Egipto, y una puesta en escena, ¿no? De las 1001 noches, y todo eso muy contundente. Y por otro lado, también qué es lo que va a pasar, y bueno, y esto tiene que ver también con la historia, como decía también, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la gente cómo empieza a viajar, va también a partir en Egipto, va a empezar a haber un tipo de espectáculo que tiene que ver como, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere ver el europeo? Bueno, quiere ver este tipo de espectáculos, ¿no? Es como, bueno, cualquier lugar turístico. Bueno, entonces yo le muestro este tipo de espectáculo. Entonces, si bien es un tema bastante largo, vamos a tener que analizarlo desde diferentes espacios, porque vamos a tener que pensar en bailarinas árabes que no eran árabes. Yo digo árabes, ahora lo digo general, después cada uno, cuando avancemos un poco con la terminología, bueno, piensa cada uno como la quiere nombrar, y las bailarinas árabes que van a ser árabes y van a bailar esta danza, bueno, Rayarki o como se llame, depende del lugar. Entonces,
la tenemos ahí la tenemos que analizar, diremos, en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. Pero sí se toma como cierto ícono que abre, diremos, una época de oro, que es donde, bueno, hay otras cosas que tenemos que tener, tenemos que pensar en las guerras, tenemos que pensar en la importancia del cine, ¿no? El cine egipcio también, o sea, tenemos que hacer un estudio bastante abarcativo, la cuestión política, ¿no? Bueno, a ver qué rol cumple la mujer en ese momento político, por ejemplo, en este caso, analizar puntualmente lo que es Egipto. Para poder comprender por qué se daba esto. Tenemos que tener, bueno, como Tadmi también comentaba, hay una cuestión que tenemos que tener mucho en cuenta y es esta relación del, vamos a decir, del soldado, ¿no? De la persona que está en guerra, que vivía ahí, que frecuentaba estos lugares, la relación con las bailarinas, esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para analizar. Entonces, diremos que se puede ir dividiendo la danza en bloques. Y un poco, bueno, por ahí en los últimos años, bueno, se ha hablado, esto ha generado que se hable mucho, bueno, ¿cómo le digo yo a la danza? ¿Le digo danza árabe? No, porque danza árabe decimos no es danza árabe, porque no es tradicional, porque los árabes no la aceptan. Bueno, ¿le digo danza del vientre? Bueno, no, porque danza del vientre... En realidad hoy en día, por ahí belly dance y danza del vientre son los términos que más se utilizan. Le digo, bueno, Raksharki o bueno, danza, ¿no? Del este, y no, porque también tiene como cierto, primero, no podemos abarcar una zona geográfica tan grande. O danza oriental, bueno, ¿qué pensamos si pensamos en danza oriental? Bueno, tenemos que pensar en todo Oriente, entonces es algo que sería muy amplio. También tenemos que pensar, cuando nosotros, bueno, cuando yo doy las clases siempre cuento la cuestión cultural, ¿no? Que tiene Oriente y Occidente en un sentido de que nosotros pensamos, bueno, ¿qué es el Oriente? ¿O quién denominó Oriente a Oriente si nosotros pensamos que el mundo es redondo, ¿no? ¿Quién está al oeste o al este de quién? Entonces, bueno, tiene que ver este concepto con una creación que se hace, que tiene que ver, bueno, por parte de lo que va a ser Occidente o lo que va a ser Europa, que tiene una connotación racista, ¿no? De superioridad, que se va a construir en una época histórica. Entonces también tenemos que pensar en estos términos cuando nosotros usamos. Bueno, acá, a ver, Luna dice, danza árabe abarcaría los 22 países, pero danza árabe o belly dance son términos que están más comercializados y la gente sabe de qué hablamos cuando lo nombramos. Bueno, exactamente. Por ahí, bueno, belly dance es el término, a ver, si decimos danza oriental hay que tener en cuenta los países tales como China, Japón, Corea, bueno, justamente por eso, ¿no? Entonces danza oriental es complicado, danza árabe es exactamente lo mismo porque tenemos que pensar en los países. Bueno, belly dance es un término más comercial que se ha generado en las últimas décadas, entonces quizás tiene que ver. Pero al margen de cómo nombremos nosotros la danza, tiene que ver con el conocimiento que tengamos justamente de esta terminología y de lo que nosotros querramos interpretar. No sé si Muna querías decir algo, ¿o no? Ah, no. Está bien. Sí, Cata, Entonces, sí, continúa. bueno, por ahí hay términos que están buenos, no juzgarlos, sino interpretarlos. Yo siempre digo, nada está mal, siempre y cuando, bueno, tratemos de descubrir qué significa o cómo se crea. También hay cuestiones que están de moda, ¿no? Yo me acuerdo, qué sé yo, en la década del 80, 90, todas eran odaliscas, ¿no? Era la odalisca y hoy en día pareciera que la odalisca es una mala palabra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber, bueno, a qué se refiere, por ahí no está ni bien ni mal, sino que, bueno, tenemos que darle el contexto, ¿no? De interpretación a lo que nosotros queremos nombrar. ¿Sí, Tami? Sí, en esas cuestiones de cuando hablamos de lo que es la historia de la danza,
que has nombrado épocas sumamente importantes, pero por ejemplo, personas como a mí, que a mí me encanta lo que es la parte clásica de la cultura árabe, o sea, hablamos del Imperio Otomano, o sea, de la expansión del Islam para atrás, época preislámica, época abasí, época omeya, nazarí, hablando de al-andaluz, tenemos mucha música, mucha danza, las primeras bailarinas que hay, por ejemplo, vestigios de esta información en las primeras poesías preislámicas, hablando de lo que dejó el Islam cuando llegó a Arabia, y tenemos muchas bailarinas. Y esa época me ha pasado como docente de idioma también, y en la parte de la teoría musical, de que muchas personas tienen algunas nociones, pero lamentablemente no tienen mucho conocimiento de qué sucedía con la mujer ahí, con la danza, con la música, con los instrumentos. Me pasó todo el año pasado esa experiencia y la verdad que yo tenía otro concepto personalmente. Como que hay algunas ideas, pero son muy vagas. Y lamentablemente lo que a veces pasa es el tema del idioma. Materiales hay, pero hay en francés, en inglés y en árabe. ¿Cómo ves esa parte de la historia de la danza? Perdóname, Tadmi, que te pregunte de nuevo, porque te escuché. ¿A qué te referís? ¿Cómo veo para investigarla? Sí, ¿cómo la ves, por ejemplo? Porque veo que hay mucho interés en la época, de la época de oro para acá, en la época del harén, hablando de Turquía, la expansión del Islam, pero de la época de Al-Andalus, de la época omeya, Abasí, la época preislámica, las tribus, hablando de lo que es folclore, hablando de lo que es la danza árabe en sí, ¿cómo ves la historia desde ahí? Y, por ejemplo, lo que sería la construcción. Personas, digo, como yo me especializo más en esa época. Bueno, una de las cuestiones que nosotros hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la danza es algo que pasa en el momento y se desvanece, ¿no? No es una obra de arte como una pintura que la podemos tener de hace 5 siglos atrás acá. Entonces ya la danza de por sí, cualquier danza, es muy difícil de investigar. Porque hoy en día quizás vamos a tener, bueno, para el día, en las futuras investigaciones, vamos a tener nosotros otro tipo de materiales, ¿no? Otro tipo de materiales que bueno, sea videos o lo que sea, entonces va a ser un poco más fácil, pero nosotros tenemos que pensar que históricamente no tenemos mucha información. Entonces, la danza es algo difícil de investigar, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando pensamos también en lo árabe o en los países árabes, tenemos que tener varias cosas en cuenta, porque nosotros por ahí decimos, bueno, tantos países árabes, pero tenemos que pensar que los países árabes tienen una historia muy reciente. Nosotros tenemos que pensar que hace 100 años atrás todo eso era Imperio Otomano. Entonces, son divisiones que se hicieron recientemente, que quizás a veces eso no se tiene en cuenta y es muy importante, ¿no? Que hoy todavía hay divisiones de territorios, luchas, que hay que tenerlas en cuenta. No es que de repente, bueno, hace toda la vida fueron esos 22 países. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando nosotros se hacen estas divisiones, sobre todo, bueno, las divisiones de África, bueno, que eso yo también lo trabajo mucho, son divisiones políticas que no tuvieron en cuenta los factores culturales. Entonces, también esa es otra complejidad que tenemos que entender, de que por ahí hay regiones que comparten una historia, que comparten una cultura y que hoy están divididas por una cuestión política. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay épocas que es difícil, como decía Tami, que por ahí se puede saber a través de la literatura, se puede tener un concepto, pero tenemos que sí saber que todas estas culturas tienen, diremos, algo que son la tradición, que es muy fuerte, ¿no? La tradición oral, la tradición esta, diremos, cultural que se va llevando, es importantísimo tenerlo en cuenta, porque son culturas que no son burocráticas, por ejemplo, como es el caso acá de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, acá de la Argentina. Entonces,
Entonces hay cuestiones tradicionales que nosotros las podemos seguir a lo largo del tiempo y eso es importantísimo. Entonces hay que tener en cuenta. Pero bueno, es complicado. Yo cuando hice la investigación, generalmente, la primera investigación que hice, uno quiere decir, bueno, a ver, yo empecé y dije, bueno, a ver, vamos a ver la historia de la danza, dije, desde el Antiguo Egipto hasta acá. Bueno, la primera información me pude dar cuenta que era imposible rastrear eso, o sea, esa teoría de antigua era imposible, ¿no? Era imposible, no, yo siempre digo, no digo que no sea, pero era imposible de rastrearla en el tiempo. Entonces digo, bueno, desde el presente me voy hasta lo que más pude llegar del pasado, y bueno, y fue este el episodio que encontré, que fue justamente las ferias de Francia, ¿no? Después el tema de la documentación. Bueno, yo tuve que traducir muchos documentos, en mi caso de inglés, pero como decís, hay francés y hay árabe y sería interesantísimo poder, bueno, seguir investigando. Yo creo que, bueno, para estas cosas sí tenemos que agradecer a la tecnología, de todo el material que hoy en día uno puede acceder. En otro momento este tipo de investigaciones no se pueden hacer. Creo que es importantísimo seguir formándonos en todo lo que es idioma. El idioma es fundamental, sobre todo en esto, porque siempre hay material para investigar, pero siempre nos falta justamente la interpretación. Entonces, hoy que está llegando, gracias a la tecnología, bueno, siempre tenemos que tratar de ir un paso adelante. Bueno, acá hay varias preguntas, las voy a leer, o comentarios. Bueno, el significado de Raksharki se supone que es danza oriental, una danza que vino de Oriente, un término utilizado por los mismos árabes. ¿Coincidiría con el término Oriente que les ha dado europea? Bueno, ese es un tema largo y muy interesante, que justamente los europeos son los que van a denominar, en realidad es, no me acuerdo si era un norteamericano o un inglés, que va a denominar esa región Medio Oriente. Y ellos mismos, posteriormente, se autodenominan Medio Oriente. Pero bueno, eso es un tema bastante largo y muy interesante para analizar. Pero bueno, sí, tiene que ver con la autodenominación, ¿no? De lo que el otro me impone. Y es un tema pesado, lindo, o sea, lindo no en el sentido del significado, sino lindo para que puedan interpretar, ¿no? Bueno, y las Gawasi, ¿de dónde vinieron? Hay varias teorías. Bueno, también es otro tema que es bastante largo, que tenemos que ver, bueno, también el tema de las regiones. Nosotros, hay cosas que no se pueden saber, y un poco lo que decía Tadmi, exactamente, ¿por qué? Porque como les dije previamente, no podemos pensar, cuando estaban las Gawasi, en un mapa político como hoy. Entonces tengan en cuenta eso, las regiones. Si yo voy a decir, bueno, a ver, vamos a ver las Gawasi, bueno, ¿qué años voy a estar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver un mapa de esa época. Hay, por ejemplo, hoy en día en internet mapas interactivos que yo los amo, que te van mostrando las regiones, cómo van cambiando políticamente. Entonces eso es algo que tienen que hacer. Lo primero, que es más, yo le diría que termina hoy la charla y vayan a ver, bueno, es un mapa interactivo de toda esta región. Por ejemplo, bueno, el tema del Imperio Otomano es importantísimo, porque siempre mucho se habla hoy en día de los conflictos que hay de los turcos con los árabes, pero tenemos que comprender también esa parte de la historia. Después dice, dentro de lo que se conoce como belly dance también está la parte tribal, de la que hay ciertas teorías y opiniones. ¿Qué tan correcta es esa relación belly dance tribal? Bueno, lo que tiene la danza tribal, yo no me especializo en danza tribal, pero obviamente he leído bastante, y la danza tribal es una construcción, y entonces tiene una historia muy puntual, que la podemos llevar porque, bueno, justamente lo que hizo, o sea, fue una creación, ¿no? Norteamericana, entonces, bueno, es más fácil desde el punto de vista de seguirle la historia. Pero bueno, eso creo que es una historia más consolidada, en el sentido que al haber sido una construcción, que fue una bailarina, dijo, bueno, yo tomé esto de acá, tomé esto de acá. Después lo que tomó, si es cierto o no, no lo sé, soy sincera, pero bueno, tiene que ver con algo que es ya creado por Occidente en este caso, ¿no?
Y bueno, y toma mucho, diremos, toma mucho del belly dance, en realidad, porque toma de lo que van a ser las culturas de toda esta región. Sí, ahí, Cata, algo que es muy Sí. importante también, cuando alguien se dedica, como en tu caso, a lo que es la historia, sabés que es algo que lo comenzás a realizar, empezás a investigar, a unir cabos, como decimos, ¿no? Pero tenés que tener muchas herramientas para poder elaborar esto, ¿no? El día de mañana, bueno, alguien quiere escribir un libro, un artículo, tiene que, más allá de encontrar esos elementos materiales y traducciones, tiene que corroborar que sean fuentes verídicas. Es un tema también que te lleva a que seas un buen investigador o una buena investigadora. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué? Porque justamente esto, el tema de la danza, el belly dance, no tenemos tantos investigadores que se pueda decir, bueno, acá ya está todo dicho, está todo hecho. No, lamentablemente no. Son pocas las personas que se dedican al habla hispana, por ejemplo, a investigar, como lo hace Catalina, y a difundir también, porque no es solo escribir libros, está todo un tema de un trabajo de difundir, de brindar charlas como esta, y bueno, de poder acercar lo que son algunas interrogantes, pero es un tema que tiene mucho campo fértil. Como bien hablabas también, en el tema de la historia hay algo que nosotros sabemos también, desde el lado del idioma, de que no todo es 100% cierto, porque hay muchas cuestiones. Hay cuestiones políticas, por ejemplo, nosotros cuando vemos la parte de Egipto, la egiptología, sabemos que muchos investigadores y arqueólogos fueron respaldados por X cierta universidad o fueron respaldados por una comunidad de señores capitalistas que justamente pagaban esa expansión, esa búsqueda de cierto, digamos, elemento histórico. Y a veces se ven manipuladas esas cuestiones, esos hallazgos. Otros, bueno, no encontraron el resultado, otros manipularon. Hay cuestiones políticas también y cuestiones sociales y a veces también como de decir, bueno, yo quiero ser reconocida en el ámbito, digamos, de la danza, así que bueno, voy a crear esto. También hay elementos que son verídicos, pero siempre, cada vez que investiguen, cada vez que ustedes se quieran acercar más a los elementos de la historia, tienen que tener fuentes que sean certeras, que puedan chequear. Y el uso de traducciones es muy importante. Traducir, investigar, porque saben que lamentablemente, si no nos vamos a quedar hablando siempre de habla hispana, con los mismos materiales, cuando vamos a, digamos, ¿no? Empezamos a estudiar danza, porque yo hice profesorado de danzas árabes también, hace muchos años, y tenés que buscar información, ¿qué es la danza oriental? ¿Qué es la danza del vientre? ¿Qué son las danzas folclóricas? ¿Qué es la danza nubia? Etcétera, etcétera, todo lo que conocen. Y siempre es lo mismo, no hay una investigación profunda. Es como que está todo muy superficial, lamentablemente. Entonces, lo que justamente queremos hacer acá con Catalina, que lo venimos trabajando y pensando hace años, es que puedan también, parte de ustedes, ser historiadoras, ser investigadores también, para que puedan hacer que esta comunidad de la danza, que es la parte muy interesante del área de la cultura árabe, o belly dance, entender que se necesitan personas que estén capacitadas y que compartan también con la comunidad, porque muchas de ustedes, estoy segura que son docentes, que tienen colegas, que tienen amigas, que bueno, no sé cómo están generalmente, si se están especializando en algún área, bueno, ahí Catalina ya les irá a preguntar, pero que es fundamental tener herramientas y saber hacia dónde ir cuando están trabajando en esto. Bueno, ¿Sí? Tadmi, bueno, sí, tenés razón. Justamente yo siempre digo, bueno, de todo hay que dudar, de todo hay que preguntar. La historia se escribe continuamente, o sea, como historiadora digo, siempre puede aparecer algo. Uno a veces tiene conceptos o preconceptos que, bueno, justamente no van, bueno, son teorías que después se refutan. Tenemos que siempre, cuando leamos algo, bueno, ver quién escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, sobre todo en internet, hoy en día que, a ver, sobre todo en internet hoy en día que es fácil, bueno, copio, pego, ¿no? Entonces siempre tenemos que ser críticos a la hora de leer, buscar bien qué leemos, tratar de contrastar siempre información.
Eso es fundamental, contextualizar toda la información o todo lo que nosotros queramos investigar, tener en cuenta justamente estas cuestiones que decía Tadmi, ¿no? Las manipulaciones que tiene, por ejemplo, bueno, que ha tenido la historia, las investigaciones, bueno, sobre todo lo que son las cuestiones arqueológicas, porque siempre pensamos algunas cosas de la historia se saben y otras no se saben. Y bueno, y es un campo que recién está empezando, recién están empezando las investigaciones y queda un largo camino todavía, pero bueno, creo que es fundamental para poder conseguir el respeto que la danza merece, ¿no? Llamémosla como la llamemos, pero bueno, tiene una historia muy rica, muy importante. Bueno, yo ahora justo estoy escribiendo en mi segunda investigación, que estoy haciendo el segundo libro, es interesantísimo, cada vez descubro cómo, bueno, justamente como le decía, se va a tratar de la odalisca, ¿no? Cómo este personaje, ¿no? Y yo lo tomo como un personaje histórico, que hoy lo podemos ver de alguna manera visualizado en la bailarina, ha tenido una historia importantísima, ¿no? Pero no solo en el mundo de las mujeres o en el mundo artístico de la danza, no, en el mundo oriental y occidental. Entonces creo que tiene mucho más valor del que creemos y bueno, por eso también hay que seguir investigando para darle, diremos, el valor que tiene, ¿no? El peso que tiene. No sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario, si les gustó, si quieren contar algo de lo que hacen, si les sirvió de algo. Aprovechen el Bueno, momento. Que aprovechen el momento, porque el tema de lo que es la historia, a veces lo decimos, bueno, para nosotras que siempre estamos hablando de historia, que puede ser aburrido para algunos, pero nosotros sabemos y estamos viendo ahora, otra vez corroborando, de que hay mucha gente que le interesa poner en orden todo aquello que les han enseñado o que ustedes mismas han comprado muchos materiales o libros o cursos o talleres, estamos seguras, pero que a veces hay alguna duda, porque se necesita orden, tener un orden, estar en un determinado contexto, como justamente comentaba Catalina, y saber dónde están pisando para poder refutar, para poder comentar, para que el día de mañana les digan, no, las gaguasis vienen de tal lugar, ¿y de dónde sacaste esa información? Porque estamos seguras, como todo, ¿no?, que las mujeres hablamos mucho también, de que tenemos que debatir o por lo menos defender lo que uno cree, pero con una base segura. Eso es lo importante. Y saber que dentro de, cuando ustedes se comprometen a ser bailarinas, profesoras, profesores, tienen que saber que ustedes tienen que aprender literatura, historia, cine, música, muchas, muchas cosas. No es fácil, no es una carrera que se hace en 1 o 2 años, ser también un promotor o difusor de esta cultura, o belly dance, como le quieran llamar de forma más comercial, porque recae también en que uno está representando cierta cultura, está representando ciertos estereotipos también, y que el trabajo que uno realiza, que si uno quiere ganar ese respeto, tiene que también respetar primero qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, si no se encuentra información a mano, bueno, siempre investiguen, busquen, no se queden con lo primero que encuentren. Y creo que la mayoría lo hacen. Nos gustaría que nos dejen algún comentario por ahí sobre la charla o preguntas que tengan también para Catalina. Bueno, acá hay varios comentarios, a ver. Bueno, Claudia dice, es súper importante contextualizar la danza en lo social, geográfica y políticamente. Bueno, Samantha dice temas muy interesantes, se refuerza la responsabilidad que cargamos como bailarinas para capacitarse en otras disciplinas y que nuestra danza tenga una justificación que la sustente. Después, bueno, acá, ¿qué libros o artículos recomendás para hacer una leve línea histórica para lo que es terminología de belly dance? Con respecto a eso, bueno, ahí va, en realidad vas a tener que leer, diremos, varias cuestiones,
que como dije, es medio complicado hacer una leve línea histórica para lo que es una terminología, sino que vas a tener que posicionar en diferentes cuestiones para que vos puedas interpretarlo, ¿no? Porque tenés que pensar, como dije recientemente, bueno, desde qué siglo voy a abarcar, y si, bueno, si abarcamos desde el siglo XIX, siempre vamos a tener que pensar en qué época, generalmente lo podemos dividir en lo que van a ser décadas, en qué región, y bueno, hay varios libros. Igual siempre nosotros recomendamos artículos, fíjate si querés en la página, siempre hay artículos o cosas interesantes. Y te invito a sumarte al grupo de WhatsApp, que ahí yo voy a ir subiendo algunas cositas interesantes como para que puedas ir leyendo un poquito. Después dice Pau, desde la tradición oral de los pueblos gitanos y la lingüística hay información sobre el proceso histórico de las Gahuasi, pero se ha intentado borrar el aporte histórico del arte después de la persecución y el holocausto que vivieron. Bueno, eso es interesantísimo. Yo siempre digo, bueno, el tema de los gitanos, ellos son transmisores de cultura, así que es importantísimo también poder seguir esa historia. Sobre todo por estas cuestiones que yo digo que son tradiciones orales, tradiciones que van de generación en generación y son las que van llevando. Hay un documento, bueno, ahora no lo tengo, pero después hay un documental muy interesante que marca todo el recorrido que ellos hacen, y bueno, y justamente lo que ellos van agarrando y van dejando, ¿no? Como pueblo. Bueno, gracias por su tiempo y espacio, bueno, gracias a ustedes por estar acá un sábado a la noche. Bueno, tener en cuenta eso, bueno, lo que hablábamos recién, es que es un problema. Bueno, y acá un poco si nos podría adelantar algo sobre el libro. Bueno, justamente, bueno, la nueva investigación que yo estoy investigando va a ser todo lo que va a ser la danza. En realidad lo parto yo desde lo que es la odalisca. ¿Y por qué la odalisca? Porque la odalisca era como un tema de moda en todo lo que fue el siglo XX, desde la danza, desde la representación que significaba, era, diremos, el nombre que se le daba a esta bailarina. Y bueno, nosotros si vieron el afiche, no sé si a alguno le llamó la atención el afiche de la charla, no sé si alguna lo vio, le prestó atención, si no vayan a mirarlo. Bueno, el afiche justamente es el paquete de un atado de cigarrillos turco. Bueno, imaginémonos como si para una marca de cigarrillos la odalisca era un personaje, diremos, que podía atrapar, diremos, la atención de la gente. Entonces pensemos la importancia que tenía, ¿no? Esta persona, este personaje que es la odalisca, ¿no? En términos comerciales. Y bueno, y justamente, bueno, es un tema largo, pero bueno, justamente pensarlo desde ese lado ampliado, diremos, en todas las áreas. Un poco dónde lo vemos, cómo lo hemos representado y cómo a partir de ahí podemos seguir analizando la historia de la danza. Bueno, a ver, esperen que... Bueno, eso, como les decía, gracias. Mi libro sí está disponible para el extranjero, lo podemos, hoy en día no recomiendo lo que es el correo porque debe demorar muchísimo, pero sí está en lo que es ebook, así que para el que le interese me puede contactar. Bueno, Fibri sí lo vi, el afiche, bueno, acá Tami creo que compartió el afiche, si no vi, sí. No, ahí compartí Al link del afiche. del grupo de WhatsApp. Bárbaro, bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier cosa, bueno, se pueden poner en contacto con el SEAT, conmigo. Ahí, bueno, si querés, ahí está el chat de WhatsApp para el que se quiera sumar y, bueno, poder seguir ampliando, diremos, el conocimiento. Y, bueno, cualquier cosa, estoy a su disposición. Gracias a ustedes. Ahí está el no sé, ¿se escucha o tiene como eco la voz? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. Ahí está. Ahí agregamos el link porque saben que nosotros en SEAT tenemos varios grupos de WhatsApp
La mayoría están en comunicados, que ahí enviamos la información de todas las actividades que hacemos en SEAD, no solamente la historia, sino, bueno, idioma, otros tipos de charlas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura árabe e islámica. Y ese grupo específicamente es solo de historia. Para quienes están interesados en la historia, ahí Catalina va a estar enviando información. Parte de sus investigaciones, de su libro, cuestiones que ustedes pueden encontrar una guía, ella va a estar en ese grupo para que ustedes, por ejemplo, bueno, están realizando una capacitación o nunca estudiaron historia, que sepan que cuentan con ella y que, bueno, ahora con el tema de la tecnología no hay excusa para poder comunicarse, o sea que van a estar muy bien acompañados con ella en ese grupo, ¿sí? Bueno, gracias Tami, gracias a todos por estar acá, espero que les haya gustado, que les haya servido, como siempre digo, o me entendieron o no me entendieron, pero bueno, y bueno, que tengan buenas noches, gracias Tami, y bueno, y los espero, y al que le interese que se sume al grupo, que ahí vamos a estar compartiendo más conocimiento. Gracias a todos por participar. Los esperamos en el grupo y en el curso también, no se lo pierdan. Seguimos en contacto. Buen fin de. Chao.